Voy a dar la bienvenida, las presento a ustedes. Listo. Bueno, la grabación empezó, así que bueno, les pedimos a quienes tengan cámara que las vayan prendiendo, por favor. Sí, prendela. Tenemos que interno, no, esperá, jugar cualquier cosa. Hola. Bueno, en primer lugar, les vamos a pedir a todas que silencien sus micrófonos para que podamos empezar la clase. Muy bienvenidas a todas y todes. Le vamos a pedir entonces a nuestra eh, tutora que vea que estén todos los teléfonos muteados, por favor. Sí. Soy María José Lubertino, presidenta de la Asociación Ciudadana por los Derechos Humanos. Hola, soy María José Lubertino, presidenta de la Asociación Ciudadana por los Derechos Humanos, y tenemos el gusto de dar la apertura de este segundo taller vinculado a la prevención de la violencia contra las mujeres trans y no binarias, en nombre de la Asociación Ciudadana por los Derechos Humanos, de ATA, y también contamos con el apoyo del Fondo Fiduciario de Naciones Unidas para acabar con la violencia contra las mujeres. Estamos muy contentas de haber podido colaborar en la visibilidad trans y no binaria, y en haber podido tener un primer año de capacitación donde contribuimos al empoderamiento de las mujeres trans y no binarias. Yo quiero pedirle ahora a Nacha que pase un video. Nos saluda desde Nueva York nuestra gerente de portfolio del Fondo de Naciones Unidas de ONU Mujeres, Mila Ioncheva. Buenas tardes a todas, todos y todes. Muchas gracias por su amable invitación de participar en la apertura del segundo ciclo de talleres virtuales contra la violencia a mujeres trans y no binarias. Mi nombre es Mila Ioncheva y soy gerente de portafolio asignada por el Fondo Fiduciario de la ONU para apoyar el proyecto Maravilla de Mujeres contra la Violencia, implementado por la Asociación Ciudadana por los Derechos Humanos en Argentina. Este nuevo ciclo de talleres es una gran ocasión para celebrar los derechos de las mujeres trans y no binarias en el contexto de la eliminación de la violencia contra las mujeres y para destacar los logros y el progreso del proyecto Maravilla de Mujeres contra la Violencia. Quisiera brevemente recordarles que el proyecto Maravilla de Mujeres contra la Violencia tiene como objetivo empoderar desde una perspectiva feminista e interseccional las mujeres trans y no binarias y promover sus derechos humanos, incluso dotándolas de información, herramientas y estrategias para prevenir la violencia. Además, sensibilizar en abordaje interseccional las mujeres con trabajo comunitario y funcionarias en prevención de la violencia para reformular los servicios para las mujeres trans y no binarias. Y además difundir con creatividad los hallazgos y conclusiones para visibilizar las violencias y promover cambios positivos en las vidas de las mujeres trans y no binarias. Como gerente de portafolio para este proyecto, he sido testigo del fuerte compromiso de la Asociación Ciudadana por los Derechos Humanos para empoderar a las mujeres trans y no binarias y para prevenir la violencia de género. Agradezco a la Asociación Ciudadana por los Derechos Humanos y especialmente a María José por su fuerte compromiso para eliminar la violencia contra las mujeres en Argentina. Le deseo mucho éxito a este nuevo ciclo de talleres contra la violencia. Espero que amplifiquen su trabajo y que tengan grandes logros. Espero además que sigan el camino
de éxitos y cambios positivos para empoderar a las mujeres en Argentina. Muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias a Mila Leoncheva, que nos envía su saludo desde Nueva York. Y bienvenidas, bienvenides a todas las que hoy nos acompañan y esperemos que en estos días, en estas 4 jornadas que vamos a compartir, podamos llegar a esas 82 inscriptas. Sabemos que son tiempos muy duros, sabemos que son tiempos en los cuales muchos de los derechos conquistados se ponen en riesgo, sabemos que la población trans y no binaria es uno de los colectivos vulnerabilizados, invisibilizados, discriminados, y que todas las cosas que podamos decir vinculadas a los niveles de pobreza, la inflación y el impacto sobre las personas, la falta de empleo, golpean duramente a todas las participantes de este curso, incluidas nuestras propias docentes y tutoras que pertenecen al colectivo. El sentido de este segundo taller es dar un paso más. Algunas ya cursaron con nosotras en el primer taller. Vamos a tratar de aprovechar todo lo que aprendimos juntas en el taller 1 y amplificarlo en este taller 2, profundizando aquellos temas que ustedes mismas dijeron que podían ser necesarios o de su interés. Estamos trabajando hacia un protocolo para que la justicia tenga herramientas de cómo recibir en la atención a la violencia a las personas trans y no binarias. En esto también vamos a estar trabajando este sábado en un taller presencial en la Facultad de Buenos Aires de la UBA. Espero que quienes estén cerca puedan venir y acompañarnos el sábado de 9 de la mañana a 19 horas. Si no, seguramente estarán bien representadas por Marcela Romero y otras compañeras de la Asociación de Travestis, Transexuales y Transgéneros de la Argentina. Y yo quiero agradecer mucho a la gente que se ha sumado en este segundo taller. También en la clase de hoy vamos a tratar de sintetizar algunos de los elementos de las clases anteriores. Recuerden que todos los talleres del año pasado están grabados, están online. Tenemos en la página web de la Asociación Ciudadana por los Derechos Humanos, que es www.acdh.org.ar. También las chicas lo pueden poner ahora en el chat, que ustedes puedan entrar a ese link. Y por supuesto, la idea es que nuestras docentes y nuestras tutoras están durante todo el transcurso de este mes, que vamos a compartir todos los martes de 18 a 21 horas, están también a disposición de ustedes en las redes sociales. Nos encanta que estemos compartiendo con compañeras de todo el país, por eso la importancia de la federalidad, y sabemos las diferencias que hay entre una provincia y otra. Por eso también es importante que ustedes no sean meras receptoras de la información, sino que también puedan haber espacios de participación donde ustedes nos cuenten las realidades que viven. Hicimos una investigación y resulta que 9 de cada 10 personas trans o no binarias han sufrido violencia de género. Entonces es muy importante poder revertir esa situación, poder prevenir, poder sancionar, poder acompañar y poder dar herramientas que nos ayuden también a construir diferentes servicios de atención en la justicia, entendiendo la justicia en sentido amplio y no solo en los juzgados, ¿no? El acceso a la justicia es la igualdad en derechos, así que es muy importante que podamos compartir estos 4 encuentros. Este año tenemos encuentro plurinacional de mujeres lesbianas, travestis, transexuales, diversidades en Jujuy. Así que bueno, algunas que están por el NOA estarán más cerca y espero que nos podamos ver en el taller que hagamos en octubre en Jujuy. Y bueno, también espero que haya buenas excusas para que nos inviten y que nos podamos ver en distintas provincias del país trabajando sobre
estos temas y que ustedes se sientan empoderadas, que esto para las organizaciones no gubernamentales donde ustedes trabajan sea de utilidad y que puedan también, si son activistas del tema, comprometerse con mejor servicio y mejor atención. Así que quiero dar paso a que se presenten las docentes y las tutoras del curso. Está Emma y Rubí como docentes. Me gustaría que se presenten y presenten a las tutoras, que también es un equipo nuevo de tutoras, pero las docentes son reincidentes. Así nos pueden contar un poquito también de lo que sale del primer análisis, de las respuestas de las participantes que ya contestaron a las preguntas iniciales y que nos puedan dar un pantallazo de estas 82 inscriptas, de qué provincias son, cuáles son sus necesidades y diversidades aquí presentes. Así que bienvenidas a todas, un gusto, aunque sea virtual, estar juntas. Y bueno, compañeras, el futuro será transfeminista o no será. Frente a las adversidades que hoy atravesamos, no me cabe duda de que somos la única fuerza política como colectivo capaz de combatir a los antiderechos, y no se trata simplemente de defender los derechos conquistados y de no retroceder, sino de avanzar. Así que tenemos que seguir soñando las cosas que queremos que sucedan para que sucedan. Así que a eso las invito. No sé si Emma o Nacha o Rubí toman la palabra para contarnos un poco de ustedes y del panorama de las participantes. Bueno, creo que primero empiecen Emma y Rubí a introducirse si quieren. Tenemos acá alguna información preliminar, así que vamos a ir compartiéndola. Eh, pero bueno, que arranquen con la presentación ellas. Y la que nos habla ahí con los auriculares, que parece una streamer, es Nacha, que es una de nuestras tutoras. Que después se presentará, supongo. Sí, 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 totalmente. Bueno, Emma, te esperamos. Preséntate nomás. Vengo trabajando. Hola, ¿me escuchan? Ahora sí. Ahora sí. Bueno, me vuelvo a presentar. Mi nombre es Emma Guille, soy licenciada en Trabajo Social, actualmente estoy viviendo en la provincia de Tucumán. Bueno, vengo trabajando ya hace varios años en la Asociación de Travesti, Transexual y Transgénero de Argentina, luchando por los derechos de las personas LGBT. Como parte del colectivo trans en Tucumán, logramos incidencia política para el avance de algunos de los derechos que se han conquistado en esta provincia, que por ahí es muy complicado, muy dura, ¿sí? Una de las más conservadoras, pero eso también nos da una buena expectativa de que, bueno, luchando se puede llegar a avanzar, ¿no? Quería contarles también, bueno, que desempeño profesionalmente, bueno, trabajé anteriormente en el Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad, en un programa de asistencia a personas LGBT y mujeres en situación de violencia de género. Hasta hace muy poco estuve trabajando en el Ministerio de Justicia, en un centro de acceso a la justicia. Y bueno, y actualmente también trabajando las temáticas de violencia de género, ¿no? Bueno, por supuesto también, bueno, siempre tratando de seguir aprendiendo, trabajando, estudiando estas temáticas para poder de alguna manera continuar profesionalizándome y tener más herramientas para acompañar estas situaciones de violencia hacia las mujeres y del colectivo LGBT, ¿sí? Así que bueno, esta vez he sido convocada nuevamente por la Asociación Ciudadana por los Derechos Humanos para estar aquí presente, para poder de alguna manera brindarles información y herramientas que les pueda ayudar también a conocer y también para que ustedes puedan también acompañar algunas situaciones de violencia en cada uno de sus territorios, ¿sí? Así que bueno, les agradezco un montón a todos los que están aquí y bueno, eso,
en manera resumida. Bueno, es el momento ahora de Rubí. ¿Quieres presentarte? Rubí, Hola, ¿ahí se me escucha? perfectamente. Bien. Bueno, buenas tardes a todos, todas y todes. Soy la licenciada Ruby Gómez. eh, Soy coordinadora de la Red Nacional ATA por Santiago del Estero, recientemente recibida de licenciada en Gestiones Educativas. Eh, sí, ahí decía un poco, Emma, ¿no? Como equipo venimos ya trabajando, esta es la segunda instancia que tiene el proyecto, digamos, y la verdad que es muy reconfortante no solamente trabajar, digamos, con Emma, sino, bueno, ahora con la incorporación de Nacha y otras compañeras que van a estar, digamos, acompañándonos en estos 4 encuentros. Y sí es fundamental, ¿no? Porque por ahí decimos, para qué son necesarias las capacitaciones o los talleres, y justamente tienen que ver con esto, ¿no? Con el empoderamiento, hasta dónde podemos acompañar, de qué manera y cuáles son las herramientas que contamos. Y por ahí nos damos cuenta que no contamos con herramientas y en estos espacios podemos empaparnos de eso, ¿no? En principio eso, yo trabajo en el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, pertenezco al Ministerio de Justicia, desempeño mis labores en la Dirección de Género de la provincia, como así también en el Hogar de Mujeres en Situación de Violencias, aquí en Santiago del Estero. Estoy a cargo de un dispositivo pedagógico educativo, que también ahí hago el acompañamiento este, que se requiere, ¿no? Actualmente no estoy trabajando en ninguna institución, pero mi trabajo me demanda cuestiones pedagógicas y educativas y me desempeño ahí mi rol y mi labor, ¿no? Por supuesto, agradecerles muchísimo por estar, por esta instancia que seguramente nos va a enriquecer, nos vamos a enriquecer de saberes, y es muy importante que entre todos, todas y todes podamos participar y construir justamente una Argentina, si se quiere, igualitaria y equitativa para todos, todas y todes. Así que les doy la bienvenida desde aquí, desde Santiago del Estero, a todos. Bueno, muchas gracias, Rubí. Bueno, ahora es el turno de presentarnos a las tutoras, así que primero dejemos que se introduzca. ¿Querés presentarte, Luján? Hola, no sé si se me escucha bien. Perfectamente. ¿Me escucha? Buenas tardes a todos, todas, todos. Mi nombre es Luján Faila, me estoy sumando como primera vez como tutora a este equipo, la verdad que muy contenta. Soy de Santiago del Estero, trabajo también junto a Rubí en Dirección Provincial de Género, que pertenece al Ministerio de Justicia. Estoy en el área de promoción, prevención y sensibilización, en la cual elaboramos, bueno, distintos proyectos para trabajar en la sociedad y también trabajo un poco la estadística dentro de la dirección. Eh, bueno, sin más, para que podamos arrancar, yo les diría como algo meramente administrativo, si pueden ir escribiendo en el chat su nombre y apellido y provincia, como para ir registrando la asistencia de cada encuentro. Y al finalizar el encuentro, antes de que termine, vamos a hacer también una foto grupal con las cámaras encendidas para que también, bueno, quede y para contabilizar la asistencia. Así que, bueno, sin más, no sé, Nacha. Bueno, perfecto. Sí me gustaría que ya de por sí de entrada vayan sumándose con las cámaras, así más o menos vamos viéndoles y conociéndoles, más allá de los nombres y la ubicación que vayan colocando. Em, Así que bueno, es mi turno para introducirme. Mi nombre es Nacha Aymara Aschura. Yo participé en la edición pasada, pero del lado de ustedes básicamente, formando parte de quienes fueron capacitadas en lo que es Maravilla de Mujeres Trans y No Binarias contra la Violencia. Eh,
Por mi lado, mi ámbito de desempeño no es tanto desde el punto de vista de derechos humanos o justicia, sino que más que nada yo trabajo en el Estado en la parte de sistemas para todo lo que es ciencia y tecnología en el área de innovación. Así que, bueno, fui convocada y también para poder ayudar con todo lo que tiene que ver con recolección de datos y el funcionamiento del Zoom y todos los aspectos técnicos que son para llevar a cabo justamente este encuentro. Así que estoy obviamente encantada de participar en el mismo. Sobre todo quiero agradecer también a quienes me invitaron a formar parte del equipo de tutoras. Así que bueno, no mucho más para agregar. Sí estuvimos, bueno, registrando un poco la asistencia de las personas y más o menos viendo sus respuestas. Se había dicho previamente esto de que, bueno, por lo menos 9 de cada 10 personas trans han sufrido algún episodio de violencia de género, discriminación, ya sea por su identidad de género y demás. Por la información que estuve recabando en las planillas de inscripción, por ejemplo, para tirar un número de arranque, tuvimos 64 mujeres cis y trans que participaron en lo que es el formulario de inscripción y una persona dijo que no sabía si fue violencia de género y después 15 dijeron que no sufrieron ningún episodio que puedan recordar, pero si yo descompongo la cantidad de mujeres que son trans, son 15 personas y de esas 15 solo una reportó no haber sufrido violencia de género. Así que para que tengan un punto de partida sobre lo que nos depara en el taller en estos próximos 4 encuentros y profundizando en lo que es, bueno, como uno de los objetivos, poder hacer uso de los recursos y herramientas que se disponen para buscar prevenir, abordar y por sobre todas las cosas erradicar la violencia de género, no solamente a nivel organizativo, sino también todo lo que tiene que ver con, bueno, nuestra presencia y existencia en el mundo, porque lamentablemente aún siguen habiendo episodios así de violencia de género. Así que bueno, sin mucho más que agregar, podemos dar inicio a todo lo que es la parte teórica. ¿Quieren, Emma, Rubí? Sí, 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 me parece bien. Estaría bueno ir comenzando ya con la presentación de diapositivas. Bueno, mientras vamos haciendo los preparativos, quería comentarles que todo lo que es material que se vaya exponiendo, ¿sí? Tanto diapositivas, videos, etcétera, va a ser compartido con ustedes, ¿sí? Así que, bueno, ustedes podrían quedarse tranquiles que estos documentos o estas cosas que vayamos pasando, de alguna manera, ustedes lo van a tener también con ustedes, ¿sí? Nosotros tenemos su correo, su número de celular, así que se lo podemos compartir por alguno de esos canales, ¿sí? También, por supuesto, subido en la página de la ACDH. Perfecto. Emma, ¿querés que comparta primero el video también que habías dicho o vamos directamente a la diapositiva? Vamos primero al video porque me gustaría que nos ayude primero a reflexionar un poco sobre los diferentes tipos de violencia que son por ahí los más comunes en la comunidad trans en Argentina. Excelente, ahí lo comparto.
video. Este video, bueno, justamente como ustedes habrán visto, es un video realizado por la Asociación ATA de Santiago del Estero en conjunto de los organismos públicos de Santiago del Estero, que lo que trata de mostrarnos de manera breve y resumida, ¿sí? Son diferentes situaciones a las que se enfrentan las mujeres trans en Argentina, ¿sí? Esto no es algo que son hechos aislados, sino es un continuum de violencias que suceden en el día a día y que de alguna manera es también, ¿cómo decirlo? Bueno, viene de larga data, ¿no? No es algo reciente, sino que a lo largo de la historia argentina han existido este tipo de violencias hacia las personas trans. La idea de este taller, ¿sí? Es poder empezar, bueno, retomar en realidad algo que nosotros ya habíamos trabajado la semana pasada, perdón, la semana pasada no, el año pasado, ¿sí? Sobre los diferentes tipos de violencia, modalidades de violencia, y también cuáles son los marcos normativos, tanto a nivel nacional como a nivel internacional. Sé que hay algunas personas también de otros países que se han inscrito para realizar esta capacitación, entonces, bueno, esas herramientas también les puede servir en sus contextos, ¿no? La idea de esta nueva edición, ¿no? de este taller es ir profundizando también en algunas cuestiones que nos parecieron, ¿no? Un poco más que había que profundizar, ¿sí? Por ejemplo, en la clase que viene, que es la segunda clase, trabajar el tema de la desaparición forzada de personas trans, también la situación de trata de personas con fines de explotación sexual y con fines de explotación laboral, y también trabajar en la tercera clase todo lo que es violencia institucional, teniendo en cuenta que estamos en un contexto social y político, ¿no? Bastante complicado con el tema violencias del Estado, ¿no? Y ya para la última clase vamos a trabajar lo que son herramientas para el acceso a la justicia, para, bueno, entender y ver desde qué lugar o desde qué sitios, ¿sí? Podemos acceder a la justicia. Para esa clase vamos a tener invitadas a las docentes de la red de Mujeres para la Justicia, ¿sí? Que son abogadas, especialistas y que vienen trabajando también todas estas temáticas, ¿sí? Así que bueno, sin más introducción, ¿sí? Vamos a comenzar la clase de hoy. Ya podemos comenzar a pasar un poco la diapositiva, ¿sí? Excelente. Bueno. Vamos a ver. Bueno, mientras vamos comenzando con el video, perdón, con las diapositivas, quiero agradecer a todas las personas que se han inscrito, ¿sí? Veo mucha gente de ATA de diferentes provincias, veo mucha gente de Tucumán, que es desde donde yo estoy, desde mi lugar. Así que bueno, muchas gracias, totalmente agradecida por estar aquí presente, por involucrarse en estas temáticas. Perfecto. Ahí estoy arrancando lo que es la diapositiva. Ujú. Vamos a ver si levanta. Bien. También un saludo grande para las que están muy lejanas, las compañeras que aparecen ahí de Puerto Madryn, de Tierra del Fuego. Nos emociona mucho que podamos estar en contacto del norte al sur. Un beso grande. Bien, perfecto. Este es. Así que vamos a ir con. Si es que me deja. Me va. Bien. Permiso, voy a arrastrar esto acá arriba. ¿Lo pueden ver? Sí, Bien. A ver si puedo sacar lo de. Ahí está. Perfecto. A ver. bueno.
Pero ¿se ve la pantalla mía o se ve la tuya, Emma, cuando estás hablando? Al costado de la diapositiva. En este momento se ve la tuya, pero Ok, no bien. hay problema, ¿no? No, para que cambie, entonces es así, más o menos queda más prolijo, porque si no, Bueno, ahí va. listo. A ver ahora. Ahora debería funcionar. Ahí va. Ahora sí, ahora Excelente. estamos. ¿Listo? Bueno, Bueno, listo. Bueno, esta es una breve presentación. Vamos a comenzar con algunos conceptos básicos, iniciales, para ir retomando algo de lo que vimos en el primer taller, ¿sí? Vamos a hablar de sexo, ¿sí? Para referirnos a todo lo que hace referencia a los caracteres sexuales con los que nace una persona, es decir, genitales, cromosomas, eh, niveles hormonales, ¿sí? Este concepto fue el primer concepto que surge como una manera de clasificar a los seres humanos, ¿sí? Y en su momento fue pensado de una manera binaria, macho-hembra, ¿sí? Varón-mujer, femenino-masculino, ¿sí? Y de esa manera también ha sido confundido con la palabra género por mucho tiempo, ¿sí? Si ustedes ven, todavía en nuestro documento nacional de identidad aparece la palabra sexo, ¿no? Y luego tenemos lo que es la palabra género, que esta palabra es una palabra en realidad mucho más nueva, que empieza a surgir con las principales teorías del feminismo en la década del 50, del 60, ¿sí? En donde empiezan ya a pensar que sexo y género no es lo mismo, ¿no? Empezamos a escuchar ya, por ejemplo, a Simone de Beauvoir decir de que se llega a ser una mujer, ¿no? Entonces, a partir de esa premisa del se llega a ser una mujer no se nace, empezamos a entender que el género es una construcción social, cultural, podríamos decir hoy también que es una construcción también política, ¿sí? Sobre cómo debe ser la persona de acuerdo a esos caracteres sexuales con los que ha nacido, ¿no? Entonces se espera, por ejemplo, que una persona que ha nacido con determinado genital se comporte o sea de determinada manera, ¿no? Entonces, por ejemplo, macho masculino, hembra femenino, ¿sí? Está pensado de esa manera también binaria, masculino y femenino, ¿sí? Y por ahí está bueno empezar a desarmar esta idea de que ninguna persona nace predeterminada de acuerdo a su genitalidad, porque también hay personas que nacen con caracteres sexuales que son totalmente no binarios, es decir, no nacen definidos desde eso binario, ¿no? Existen también personas intersexuales con una diversidad, por así decirlo, en cuanto a lo genital o en cuanto a lo cromosómico, ¿sí? Em, y después tenemos también ya el concepto de identidad de género, que este concepto también es un concepto más nuevo. En su comienzo empieza a surgir en la década de los 70, en donde se hablaba ya de un género psicológico, por así decirlo, ¿no? Que tiene que ver cómo la persona se siente en realidad en relación a ese género que le han asignado en el momento de su nacimiento, ¿sí? Acá nosotros tenemos una muy buena definición que la encontramos en nuestra ley de identidad de género, que dice que la identidad de género es una vivencia interna, individual, tal como cada persona la siente, ¿sí? Es decir, cómo cada una persona siente ese género dentro de cada una de ellas mismas, ¿sí? Esta vivencia interna, individual, puede ser correspondiente o no con ese sexo que a unos le han asignado al momento de nacer, ¿sí? Y esto puede incluir o no también la vivencia corporal, ¿sí? Porque una cosa es cómo yo me defino, ¿sí? Yo puedo nacer, me pueden decir de nacimiento el médico, bueno, vos sos mujer, y quizás cuando yo voy creciendo, yo no me siento mujer, yo me siento varón, ¿sí? O puede ser que sí me identifico como mujer, ¿no? Y quizás en base a cómo yo me identifico, que es distinto a lo que me han dicho que soy de nacimiento,
también puedo construir mi imagen o mi corporalidad, ¿no? De acuerdo a cómo yo me sienta, ¿sí? Entonces, ahí estamos entendiendo que la identidad de género, ¿sí? Tiene que ver exclusivamente con un proceso totalmente personal que tienen cada una de las personas. Nosotros vamos a definir de alguna manera a las personas trans como aquellas personas que se van a identificar con un género distinto al que se les ha dado en el momento del nacimiento, ¿sí? Hay personas que al momento de nacer se las ha identificado como varón, pero al crecer ellas mismas se han dado cuenta, ¿sí? Y se han empezado a identificar, por ejemplo, como mujer o con lo femenino, ¿no? Entonces ahí estamos en una mujer trans. Cuando una persona, ¿sí? Nace con un género, perdón, cuando nace y se le asigna un género femenino y va creciendo y se va identificando con lo masculino, con el ser varón, ahí construye su identidad como un varón trans, ¿no? Porque hace esa transición de género, ¿sí? Bueno, y también pueden haber personas, por supuesto, que al momento del nacimiento se les puede haber asignado como varón o como mujer, y cuando han ido creciendo, se han dado cuenta que no se sentían ni varón ni mujer, sino que de alguna manera sentían o que estaban en el medio de estas dos identidades o que de alguna manera estaban por fuera de esas dos identidades. Y ahí nosotros nos encontramos ya con las personas no binarias, ¿sí? Que hacen una transición por fuera de ese binarismo de género del ser varón o mujer, ¿no? Bueno, y básicamente las personas cis serían las personas no trans, ¿sí? Y a mí me gusta definirlo desde ese lugar de manera negativa, ¿no? Son personas que se identifican con el género que se les ha dado al momento del nacimiento. Por otro lado, tenemos otro concepto que tiene que ver con la expresión de género, ¿sí? Y este concepto es muy interesante porque es la manera en cómo cada persona va a exteriorizar, ¿sí? Su género a través de la vestimenta, a través del modo de hablar, a través de los gestos, ¿sí? ¿No les ha pasado muchas veces que ustedes dicen, ese chico me parece femenino o esa chica me parece masculina? Bueno, tiene que ver con su expresión de género y la expresión de género no tiene que estar de acuerdo o conforme con el género que tiene cada persona, no tiene por qué ser así, ¿sí? Justamente la idea de empezar a entender o a separar cada término es para entender la complejidad que somos los seres humanos, ¿sí? O incluso hay personas que tienen una expresión de género que es bastante híbrida, que uno puede mirar, observar y decir, bueno, esta persona no sé si es varón o no sé si es mujer, que por ahí a las personas no binarias no nos suele pasar, ¿no? Que las personas a veces no saben a qué género más o menos identificarnos, si con lo masculino o con lo femenino, pero justamente porque nuestra expresión es así, híbrida, ¿no? O andrógina. La expresión de género es algo que lo tienen todas las personas, identidad de género también tienen todas las personas, esto no es exclusivamente de las identidades trans, las personas cis, los varones y las mujeres, también construyen su identidad de género, también construyen su expresión de género, ¿sí? Y es más, hay personas que se definen en base a lo que ellos muestran a lo que es su identidad, ¿sí? Así que bueno, más que nada eso, ¿sí? Por ahí si ustedes van teniendo alguna duda o alguna consulta respecto a lo que vamos explicando, estaría bueno que nos empiecen a escribir algunas preguntitas en el chat para que nosotras podamos ir respondiendo o quizás ejemplificando de mejor manera si es que no se está dando a entender algo, ¿sí? Ahí Bueno, me permiten, Emma. sí, por supuesto.
hacer ahí como un aporte importante, porque ahí cuando se plantea, ¿no? De la vivencia interna individual del género, no es que lo decimos nosotras o nosotres por el solo hecho de ser trans, ¿sí? Nosotras siempre tenemos que tomar como herramienta de intervención en todo lo que podamos llegar a hacer, en el hipotético caso que se requiera. eh, Eso está plasmado en la ley de identidad de género. Es una ley, no es que nosotros le estamos diciendo por decirlo, porque nos interpela, porque lo hemos pensado así como para decir en la sociedad. No, es una ley, ¿sí? Que esa ley tiene impacto mundial, ¿sí? Que es la ley de identidad de género. Y en uno de sus primeros artículos habla justamente de la vivencia interna, ¿sí? Porque por ahí entra la discusión de, ah, no, vos me lo dices porque vos sos trans. No, no solamente te lo digo yo por ser trans, sino también está en una ley, y la ley de identidad de género debe ser la herramienta que va a acompañar a todos ustedes, ¿sí? Siempre, ¿sí? Sobre todo cuando haya hechos, ¿no? De discriminación, de rechazo, de violencia, sobre todo, la ley de identidad de género es muy precisa, ¿sí? Entonces, al ser precisa, también es importante utilizarla en los momentos que se requiere, porque ahí van a encontrar todo, o sea, se van a poder despejar las dudas incluso de lo que puede estar pasando. Ese va a ser el marco normativo que ustedes van a tener, porque las leyes, digamos, es como fundamental y nadie les puede discutir, no. Obviamente que hoy, en el contexto político en el que estamos, sí se está poniendo en juego muchas cuestiones y sobre todo las leyes, están derogando leyes, están sacando derechos, y no por ahí, eh, sí es importante saber que hay muchos derechos que ya a la comunidad trans se les está sacando, pero sí es importante seguir manteniendo, ¿no? Esta cuestión normativa que es el foco, es el norte que la población trans tiene para cualquier intervención. Quería agregar una anotación rápida con el tema este reciente sobre el hecho de que se ponen en juego derechos. Cuando hubo un cambio de gobierno, este último cambio de gobierno, hace no mucho, en algunas páginas de Mi Argentina que estaba específicamente expresado que se podía hacer modificaciones y rectificaciones en el DNI para cambio de género, posteriormente cambiaron el texto de la ayuda de Mi Argentina para que no sea explícitamente expresado esto. ¿Qué quiere decir? Que una persona trans que no sabe que puede cambiar su documento, que puede rectificarlo, no sabría porque ahora la información no está, digamos, disponible ya a primera vista, sino que le quitaron esa posibilidad. Y eso también es invisibilizar em, derechos que fueron conquistados y es también ponerlos en jaque, porque ya el hecho de quitarles visibilidad también es un intento de quitarles relevancia, eventualmente que deje de ser algo importante en la agenda el combatirlos y el defenderlos. Entonces es muy importante eso también. Bueno, Y, muchas y gracias. llevando a colación de lo que dice Nacha, también las páginas juegan así como a dos puntas, ¿no? Porque yo he estado observando que, por ejemplo, en la página que hoy es, ¿cómo se llama la página de recursos humanos? No, eh, Ministerio de Capital Humano. Ministerio de Capital Humano, justamente ahí brindan información, ¿sí? Que como que está todo bien, con que el gobierno es inclusivo, por ejemplo, habla del cupo laboral trans, hay una página que habla del cupo laboral trans, que el cupo esto, que el cupo aquello, pero en la realidad están despidiendo justamente a las mujeres trans porque no tienen capacidad, porque no tienen idoneidad. Y eso lo ha dicho el vocero presidencial el otro día. No sé si han alcanzado a ver una nota que hablaba justamente de eso. Por ahí también es importante saber, ¿no? A dónde estamos parados, con qué leyes contamos y sobre todo hacer una lectura o tener cintura por ahí al momento de pensarnos de qué manera vamos a defender los derechos que tanto tiempo nos ha costado tenerlos. Así es. Justamente de eso empezamos como a introducir también en la siguiente diapositiva, en donde empezamos a hablar sobre lo que son las desigualdades, ¿no?
Principalmente cuando nosotros hablamos de desigualdad en la sociedad, la mayoría de las personas hacemos referencias a las diferencias de clases sociales, que quizás por ahí es la que más resalta, ¿no? en toda la sociedad. Sin embargo, también existen muchos otros tipos de desigualdades, ¿sí? Por las cuales las personas o la población en general estamos atravesadas. Una de ellas, por supuesto, es la desigualdad de género. Como bien ilustra, es la primera imagen pequeñita que vemos allí. Vemos cómo las mujeres, por ejemplo, en el ámbito doméstico, tienen una sobrecarga de trabajos y que ese trabajo no está reconocido y también no está remunerado, a diferencia del trabajo de los varones o de los jefes de familia, en donde ellos tienen un trabajo asalariado, ¿no? Y justamente hay un doble trabajo muchas veces cuando esas mujeres tienen que salir a trabajar también en algún lugar y vuelven a la casa y tienen que continuar con con las tareas de cuidado en el hogar, ¿no? Mientras que el varón llega a la casa y ¿qué hace? Bueno, pone la tele y ve el partido, ¿no? Bueno, esas son las desigualdades de género que existen también hoy en día, ¿sí? Eso es solamente una como para ejemplificar. Luego también tenemos otros tipos de desigualdades que nos atraviesan, que es, por ejemplo, la desigualdad racial, ¿sí? Las mujeres, por ejemplo, que son racializadas, ¿sí? Por pertenecer a una comunidad, por ejemplo, aborigen, o por pertenecer a una raza negra, por ejemplo, o la comunidad marrón, ¿sí? Tienen un doble rechazo o una doble discriminación por el hecho de ser mujeres y por el hecho también de ser negras. Tienen menos posibilidades para el acceso a un montón de derechos, ¿sí? Luego tenemos también otra situación que tiene que ver con la situación de las personas migrantes, ¿no? Las personas migrantes, cuando entran a un país, sí, distinto al de su origen, se les presentan muchas dificultades para también acceder a determinados derechos, ¿sí? Son discriminadas, ¿sí? Sobre todo las mujeres. En Argentina, por ejemplo, sabemos que muchas mujeres migran desde los países vecinos, como por ejemplo Paraguay, por ejemplo Bolivia, ¿sí? Y aquí en Argentina son muy discriminadas, ¿sí? Luego tenemos también las personas del colectivo LGBT en general, y aquí quiero hablar también de los trans en particular, que por el hecho de ser trans o por el hecho de pertenecer al colectivo LGBT, también tienen muchas dificultades para el acceso a derechos, ¿sí? También quiero referirme a las personas con discapacidad, que también van a presentar muchas barreras a la hora de acceder a un trabajo, a la hora de acceder a los derechos, a la hora de acceder a la justicia, ¿sí? Como vemos en la imagen, vemos que las personas que no tienen discapacidad por ahí tienen otros alcances diferentes a los que tienen las personas que tienen discapacidad, ¿no? Y ahora pensemos en situaciones, por ejemplo, en donde una persona es mujer, es trans y a la vez es una persona racializada, o puede ser también migrante, o puede tener discapacidad. Cuando a una sola persona le atraviesan, ¿sí?, todas estas dificultades, ¿sí?, sufre una exclusión mucho más profunda que el resto de las personas, ¿sí? Por eso es que cuando hablamos de perspectiva de género, no solamente estamos hablando de la desigualdad que existe entre varones y mujeres en un mundo dominado por el varón, sino también estamos mostrando una perspectiva de interseccionalidad, entendiendo que cada vez que las mujeres, ¿sí?, se encuentran dentro de estos colectivos que acabo de mencionar a modo de ejemplo, puede ser una mujer trans con discapacidad, puede ser migrante o racializada, ¿sí? Ahí nos estamos encontrando que se encuentra doble o tres veces más excluida, más discriminada o más violentada, ¿sí? Entonces, la idea de la perspectiva de género es como ponernos unos anteojos para mirar la realidad, ¿sí? Para mirar el mundo, la vida, la historia, los procesos sociales
entendiendo que existe una desigualdad de género y que en esa desigualdad de género los varones siempre ocupan los espacios de poderes, espacios en donde ellos pueden crecer económicamente también o tener acceso a la justicia, a derechos, y las mujeres se encuentran siempre por lo bajo, y las personas LGBT, migrantes, mujeres con discapacidad también están mucho más abajo, ¿no? Entonces, la idea de entender estos conceptos, perspectiva de género y perspectiva de interseccionalidad, ¿sí?, nos permite también nosotros empezar a problematizar cada uno de los lugares y de los espacios en donde estamos trabajando, ¿sí? Si nosotros empezamos a mirar esto, nos empezamos a dar cuenta, ¿no? Yo miro mi espacio de trabajo, miro mi facultad, mi escuela, ¿cuántas personas trans hay trabajando? ¿Cuántas personas trans hay estudiando? ¿Cuántas personas con discapacidad tengo al lado trabajando o estudiando? ¿No? Entonces ahí nos empezamos a dar cuenta que si esas personas no están, es porque el trabajo, la escuela, ¿sí?, todos esos lugares están siendo expulsivos hacia esas comunidades o hacia esos colectivos de estas personas, ¿no? Entonces, bueno, hay que empezar de alguna manera a ponerse esos anteojos de la perspectiva de género, de la perspectiva de interseccionalidad, y empezar a mirar el mundo desde ese lugar que devela, ¿sí?, las desigualdades sociales, ¿sí? La idea de empezar a trabajar la interseccionalidad es parte, es una piedra fundamental del proyecto Maravillas de Mujeres, ¿sí? Este taller que ustedes están participando actualmente, justamente trabajamos y abordamos los temas de las mujeres trans y no binarias, pero también hay otros talleres que se realizan también durante el año, que es para trabajar desde la violencia que sufren las mujeres migrantes y desde las violencias que sufren las mujeres con discapacidad. Así que también aprovecho para informarles esto. Si ustedes quieren participar en los que se van a dar a futuro, por supuesto están también invitadas y se les va a mandar también la invitación cuando sea el momento, ¿sí? Bueno. Por ahí, Vamos. Emma, Sí. para agregar una cosita a lo que venías diciendo, súper importante entender a la interseccionalidad, por ahí agregar algo que nosotras decimos mucho, que a donde se visibiliza, no sé si se me escucha bien, ahí le subo el volumen. Perfectamente se Sí, escucha. Estas desigualdades de las que vos enumerabas, estas diferencias en cuanto a género, diferencias en cuanto al acceso a lo económico, al acceso o incluso diferencias étnicas, por ahí para no hablar de raza, ¿no? Específicamente un concepto que se usaba para generar más diferencia y para dominar. Esas diferencias se traducen en desigualdad en la sociedad. Entonces me parece que entender cómo esas desigualdades nos sirven para proyectar una vida sin violencias y para pensar en que justamente son necesarias leyes específicas como las que mencionaban en los conceptos básicos de sexo y género y el marco normativo de la ley de identidad de género. Son importantes las leyes específicas porque justamente las diferencias se han traducido en desigualdades en la sociedad y esas desigualdades en falta de derechos, ¿no? Eso quería agregar. Por ahí también hay que hacer como una lectura, ¿no? Esto hablando de las desigualdades, ¿cómo será que estamos tan por abajo, digamos, las mujeres trans, que aún con el avance que hay en materia de derecho en la Argentina y siendo la Argentina un país modelo a nivel mundial, tengamos que seguir presentando proyectos de leyes para que el Estado reconozca los derechos sociales, políticos, culturales, sanitarios que tiene la población trans? ¿Sí? Es inconcebible pensar que para que yo pueda acceder a una hormona, por ejemplo, que lo pueda acceder a otra persona libremente, yo tengo que presentar una ley para que a mí me dé el Estado. ¿Cómo puede ser eso? ¿Cómo puede ser que yo tenga que presentar un cupo laboral
por ejemplo, y que me den 1% para que yo pueda trabajar y sobre todo se me cuestionen mis capacidades y potencialidades. Se supone que somos personas sujetas, por supuesto, de derechos, pero ahí entra, ¿no?, la desigualdad, ¿sí? ¿Por qué a otra persona no le piden al momento de ingresar a trabajar, por ejemplo, en cuestiones políticas? ¿Por qué no le piden la idoneidad para tal cosa o la capacidad para tal otra? Por el solo hecho de ser cis, por ejemplo. En cambio, las personas trans caemos, ¿sí?, en la vulnerabilidad porque sabemos que somos un sector totalmente vulnerable, pero sí es importante empezar a teorizar, ¿no?, en función de esa vulnerabilidad. Porque lo que nosotros hoy estamos haciendo, las personas trans, el poder decir soy licenciada en trabajo social, soy licenciada en tal cosa, en tal otra, eso es claramente que nosotros hemos empezado a teorizar, a pensarnos desde otro lugar, ¿sí? Y empezar a refutar determinadas cuestiones que se nos plantea desde el Estado. Entonces, nosotros también, esta es una herramienta también y desde una manera más dinámica, empezar a, no le digo ponerse en el lugar de la persona trans, sino empezar a pensar esas herramientas, pero desde un lugar de políticas públicas, ¿sí? Porque si nosotros tenemos como una ley de identidad de género, como una herramienta de poder pensar en poder transformar determinadas situaciones, porque nos puede llegar a pasar de que, no sé, en algún lugar se requiera un acompañamiento necesario, bueno, a ver qué políticas públicas a mí me están respaldando hoy, y si no, ver la posibilidad de pensar, ¿por qué no pensar una herramienta que pueda cambiarle la calidad de vida a esa persona trans puntualmente, ¿no? Por ahí hay que hacer como una lectura más teórica, más profunda, para tratar de solucionar estos tipos de situaciones, ¿no? Bien, muchas gracias, Rubí. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva, que aquí también me quiero detener brevemente para mencionar, bueno, un poco sobre el concepto de violencia de género, ¿sí? Este concepto de violencia de género es un concepto también que se ha trabajado durante mucho tiempo y ha ido cambiando también en cuanto a su concepto, a sus definiciones, ¿sí? Porque, bueno, sabemos que en estos últimos 40, 50 años se ha visibilizado la violencia de género, entonces ha costado también mucho armar el concepto, ¿sí? La definición. Ustedes van a ver que, por ejemplo, antes se hablaba de discriminación hacia las mujeres, luego se empezó a hablar de violencia contra las mujeres y hoy en día ya se hace referencia a violencia de género, ¿sí? Incluso nuestra ley del año 2009 para prevenir, sancionar y erradicar dice violencia contra las mujeres, ¿sí? Pero en realidad esas lecturas tenemos que hacerlas desde la nueva perspectiva que habla de violencia de género, porque se entiende que la violencia de género es cualquier conducta que de alguna manera va a afectar la vida de las personas, ¿sí? La libertad, la dignidad, su integridad física y psicológica, sexual, económica, y también la participación de la vida, en la vida política de las mujeres, pero también de las personas LGBT, ¿sí? Entonces es un concepto bastante amplio, ¿sí? Este concepto está plasmado, bueno, en esta ley que acabo de mencionar, la 26.485, en donde también, como recién les decía, ha sido creada, sancionada en el año 2009, ¿sí? A lo largo de estos años ha tenido que ir modificándose de a poco, porque también la sociedad ha empezado a transformarse, y cuando la sociedad se transforma, ¿sí? Va cambiando, también los tipos de violencia de género van a ir cambiando, y también van a ir apareciendo nuevos ámbitos de la violencia que han sido necesarios ir agregándolos en la medida que han ido apareciendo o que se han ido visibilizando, ¿sí? Hoy en día hablamos, por ejemplo, de violencia física, ¿sí? La violencia física es cualquier contacto, ¿sí? Que es de persona a persona
que de alguna manera genera, ¿sí? Alguna situación de que a la persona la está dañando en su integridad física, ¿no? Que puede ser de lo más simple, cuando, por ejemplo, tu pareja, por ejemplo, te agarra del brazo fuerte, hasta los golpes, y por supuesto también lo más trágico es que te encierren, te priven de tu libertad o te lastimen con un arma, ¿sí? Luego tenemos la violencia psicológica, que tiene que ver también con todo aquello que te produzca un malestar emocional y psicológico, ¿sí? La violencia sexual, que también va desde lo más simple hasta lo más complejo. Lo sexual tiene que ver siempre con, por ejemplo, comentarios como el acoso, ¿sí? Desde un simple manoseo, ¿sí? También puede ser una situación de abuso o una situación de violación o la obligación a prostituirte, ¿sí? Que es también como otro extremo. Las violencias económicas y patrimoniales son diversas, que tu pareja, por ejemplo, te roba tu plata, o por ejemplo, mujeres que están en trans, que están en situación de prostitución y la policía las detiene para robarles la plata o le hacen cobros indebidos, ¿sí? La violencia patrimonial, por ejemplo, que hay muchas mujeres que tienen sus propios bienes y sus parejas o algún familiar las obliga a vender esos bienes, ¿sí? La violencia simbólica, que está relacionado normalmente a todo lo que es discriminativo, que no solamente puede ser verbal, sino también puede ser gráfico, ¿sí? Por ejemplo, imágenes en donde a las personas trans o a las mujeres trans se las minimiza, se las ridiculiza, ¿sí? Que esto pasa mucho por ahí en la televisión o en los canales de noticias. Y la violencia política tiene que ver también cómo siempre a las mujeres y a las personas trans no se las permite muchas veces participar, ¿sí? O por el hecho de estar en determinado partido político se las insulta, se las agrede, se las minimiza, ¿sí? Eh, eh, eso está sucediendo mucho en la actualidad, ¿sí? Y se está dando cada vez más. Cuando hablamos de ámbitos de la violencia de género, estamos hablando ya de los espacios, ¿sí? Las personas tenemos que entender que las mujeres trans, cuando viven su vida, por supuesto, viven su vida en diferentes espacios o ámbitos, ¿no? No hacen solamente su vida en la casa, hacen su vida también en la calle, en las instituciones estatales y privadas, hacen su vida también cuando van al médico, etcétera, etcétera. Sí, por eso hablamos de los ámbitos como esos espacios donde se da la violencia de género, ¿sí? Que puede ser el ámbito doméstico, es decir, intrafamiliar, o por parte de una pareja que no conviva con ella, ¿sí? En el ámbito institucional, y esto me quiero detener un poquito porque esto lo vamos a profundizar en la tercera clase. El ámbito institucional no es solamente las instituciones del Estado, sino también son las instituciones privadas y también incluye los sindicatos, los gremios, ¿sí? En ese tipo de instituciones también se da la violencia institucional. La violencia institucional no es solamente que el policía, no sé, te detenga, también es el médico que te trata mal, es también la secretaria que en vez de anotarte con tu nombre autopercibido, te anota con tu nombre asignado al nacer, ¿sí? Eso también es violencia institucional. Luego tenemos la violencia laboral, que también nosotros veíamos ahí en el video que vimos a la entrada, de la chica trans presentando el currículum para un puesto de trabajo y bien se va, le rompen el currículum, ¿no? O cuando logran entrar a trabajar, muchas veces los jefes les pagan menos, las obligan a trabajar más horas, pero no les pagan esas horas extras, o por el hecho de ser mujer y ser trans les pagan menos, ¿sí? Esas son violencias laborales. Bueno, las violencias mediáticas es básicamente cuando en los medios de comunicación se reproducen actos discriminatorios o violentos hacia las personas trans o del colectivo trans. Por ahí yo pensaba un poco en Zulma Lobato, por ejemplo, que ella en su momento los medios de comunicación siempre le estaban llamando para entrevistas
y la utilizaban para burlarse de ella. Incluso ella ganó un juicio en contra de uno de los canales famosísimos de televisión que tuvieron que indemnizarla, ¿no? por el daño que le habían producido. Bueno, eso es violencia mediática, ¿sí? Bueno, violencia contra la libertad reproductiva, ¿sí? Por ejemplo, cuando vas al médico, querés ponerte un chip anticonceptivo, hacerte algún anticonceptivo, ligarte las trompas o lo que fuera, y el médico te dice, no, sos muy joven, no te puedo dar esto, no podés decidirlo, pensalo bien, te pone como muchas trabas eh, para tu libertad reproductiva, ¿no? Eso lo pasan todas las personas gestantes, trans y no trans, ¿sí? Eh, o por ejemplo, cuando también tu propia pareja te esconde las pastillas anticonceptivas, ¿sí? Eso es, o no quiere utilizar un condón, por ejemplo, a la hora de tener una relación sexual. Bueno, eso es una violencia contra la libertad reproductiva. La violencia obstétrica también, bueno, es otro tipo de violencia también que está por ahí quizás más dado en el ámbito institucional, también van como muy de la mano, ¿sí? Cuando las obstetras, los médicos ginecológicos, enfermeras, personas que participan durante el proceso de parto, ¿sí? Ejercen violencia hacia las personas con cuerpos gestantes, ¿no? Luego tenemos la violencia en los espacios públicos, ¿sí? Que tiene que ver el espacio básicamente de la calle, las plazas, los bares, ¿sí? Y esta que es muy nuevita, la violencia digital o telemática, porque obviamente los machirulos tienen que inventar nuevos lugares para donde agredir a las mujeres y a las personas trans, y había que ponerle un alto. Entonces esta ley se amplió, incluyendo la violencia digital, para resguardar a las mujeres y a las personas trans de las violencias en redes sociales, ¿sí? O cualquier otro medio digital que pueda existir, ¿sí? Así que bueno, eso también, esto estaba de manera mucho más profundizada en el taller anterior, que está grabado, ¿sí? Acá solamente le hacemos mención y hacemos unos ejemplos muy pequeñitos como para que se entienda de qué estamos hablando cuando hablamos de los tipos de violencia y de los ámbitos en donde aparece la violencia de género. Y rápidamente, sí. A mí me gustaría por ahí hacer una pregunta general, tomando justamente lo último, ¿no? La digital o telemática. ¿Ustedes creen que una videollamada puede ser violencia? Vamos a ir poniendo en el chat, o la que quiera hablar, abrir el micrófono. A ver, ¿por qué decimos que puede ser una violencia? ¿Qué contiene la videollamada? Es una especie de control, dicen por aquí. Muy bien, es una especie de control, es un descreimiento, ¿no? Porque por ahí si yo tengo mi pareja y le digo, me voy a tal lugar, y apenas llego, me está haciendo una videollamada, es un tipo de violencia, ¿sí? Las videollamadas es un tipo de violencia, es un tipo de control, porque la persona necesita, la persona violenta necesita saber, tener la seguridad por dónde estoy, qué es lo que hago, con quién me relaciono. Pero ¿qué pasa cuando no atiendo una videollamada? ¿Qué creen ustedes que puede suceder? Independientemente de la violencia que ya está, ¿no? Vamos a ir poniendo en el chat. A ver. Bien. Por supuesto que sí, es violencia. Justamente, Amenazas, dice Nazarena. justamente surgen las amenazas, porque la persona que hace, si está en una reunión, lo primero que hace es cortar, porque no puede escuchar que esa persona está, digamos, no puede escuchar. Entonces, corto, una llamada corto, entonces empieza la caída del WhatsApp. ¿Que dónde estás? Que seguramente estás con tu macho, porque eso es lo primero que dicen, estás con tu macho, estás en un hotel, porque lo primero que piensan es que está en un hotel y no está en una reunión, ¿sí? Eso es justamente el fundamento que por ahí tiene el patriarcado como para generar la violencia, ¿sí? Ese descreimiento que tienen para
con lo que hacemos nosotras las mujeres es brutal. ¿Sí? De pensar que podemos estar en esas situaciones cuando no podemos atender una videollamada, ¿sí? Y eso como que sí dejar en claro al momento de, por ahí, vincularnos, ¿sí? Al momento de vincularnos es como sí dejar en claro determinadas cuestiones, porque en la medida que la relación va avanzando, y si nosotros naturalizamos esta cuestión, después no podemos vincularnos con otras personas porque justamente cae, ¿no? Esto de la violencia, y después se genera toda una cuestión porque ahí no termina las amenazas. Seguramente esta persona tiene que volver a su casa y en su casa seguramente va a seguir el nivel de violencia y seguramente una violencia muy alta porque, bueno, imagínense todo el transcurso de la cuestión, que no conteste la llamada, que esta persona lo evada y toda la cuestión esa, seguramente se va a generar algún tipo de violencia y que esas violencias a veces llega a un femicidio o a un transfemicidio, ¿no? Así que sí es importante que tengamos en cuenta esto, que las videollamadas en una relación es violencia. Puedo entender que por ahí capaz que me quiera ver porque soy muy linda, soy muy bonita y toda la cuestión, pero si yo me estoy yendo a un lugar en donde va a haber concurrencia de gente, ¿sí? Tiene que como que dejar bien en claro que, bueno, yo me voy a una reunión y esa persona tiene que creer, ¿sí? Y si no cree, lo siento, pero es importante aclararlo muchas veces, ¿no? Totalmente, Rubí. Muchas gracias. Bueno, vamos a pasar a la diapositiva siguiente, que esto también me parece necesario aclararlo, ¿sí? Que también existen, por supuesto, situaciones de violencias extremas, ¿sí? Que acá quiero mencionar que las violencias extremas, ¿sí? Ya son como un nivel más profundo de violencia que pueden llegar a sufrir las personas trans y no binarias, las mujeres trans y no binarias, por ejemplo, las situaciones de desaparición forzosa, ¿no? Nosotros sabemos que aquí en Argentina hay muchos casos de personas trans desaparecidas que casi nunca han sido resueltas, nunca han aparecido, nunca se les dio tampoco la importancia ni la relevancia suficiente para que la sociedad pida su aparición con vida. Y claramente, bueno, un claro ejemplo de esto, quizás porque hoy en día está mucho más visibilizada la comunidad trans, es que se pudo visibilizar el caso de Tehuel de la Torre, que hasta el día de hoy se encuentra desaparecido, es decir, no se lo encontró ni siquiera vivo, pero tampoco se lo ha encontrado muerto, ¿no? Entonces, bueno, era necesario aclarar esto, que esta es una situación de violencia extrema, que esto también lo vamos a trabajar durante la clase siguiente para, bueno, entender por ahí o profundizar en este concepto, qué hacer ante una situación de desaparición de una persona trans, cómo actúa la justicia ante ese tipo de situaciones, ¿sí? Así que bueno, esto es como una pequeña introducción. Luego tenemos también las situaciones relativas a trata de personas, ¿sí? La trata de personas es un delito que también es un delito que afecta la vida de las mujeres y de las personas LGBTI. La mayoría de las víctimas, ¿sí? Son personas trans y personas y mujeres, ¿no? Mujeres trans y mujeres cis. También hay muchos niños, ¿sí? Niños y niñas. La trata de personas en realidad, bueno, existen diferentes fines, ¿sí? La trata de personas es, por ejemplo, la explotación laboral, ¿sí? La explotación laboral, por ejemplo, lo sufren comúnmente muchas mujeres trans, muchas mujeres migrantes también, personas que vienen de otros países a la Argentina, ¿sí? O también migrantes interprovinciales, cuando una persona se muda de una provincia a otra buscando una mejora laboral o con la promesa de algún trabajo y terminan siendo reducidos o reducidas a la servidumbre, ¿no? Luego tenemos la trata de personas con fines de explotación sexual, ¿sí? Que en este caso las mujeres trans o las mujeres en general son víctimas, ¿sí? En donde ya hay una red de crimen organizado, ¿sí? En donde se encuentran, se dividen básicamente diferentes tareas, ¿sí?
no solamente tiene que ver con el reclutamiento de las personas, tiene que ver también con el traslado, el hospedaje, ¿no? Y por supuesto, consumar esa explotación sexual, ¿no? Obligarlas a prostituirse, ¿sí? Bueno, esta situación también son situaciones graves. Sabemos que muchas chicas a veces chicas trans se encuentran en situación de prostitución y por el hecho de estar en situación de prostitución, nunca falta la persona que llega, se acerca a ella y le dice, che, mira, te ofrezco que vayamos a, no sé, otra provincia o a otro país y ahí vas a ganar más de lo que estás ganando acá en esta calle, por ejemplo. Y las chicas, bueno, se las llevan engañadas y terminan en redes de trata para la explotación sexual, ¿no? Entonces, esas situaciones han pasado muchas veces, ¿sí? Entonces, la idea también de este taller era profundizar sobre esos temas en específico, brindar también herramientas, qué hacer ante este tipo de situaciones, si yo conozco a alguien que está pasando por esta situación, ¿sí? Y también tenemos como violencias extremas, por supuesto, los femicidios, transfemicidios y transvesticidios, ¿sí? Que son violencias extremas que terminan con la vida de las mujeres trans y travestis, ¿sí? Acá en la imagen yo pongo a Cintia Moreira, una mujer tucumana, una mujer trans tucumana que fue brutalmente asesinada, descuartizada, y hasta el día de hoy no ha tenido justicia, se llevó adelante ya un juicio y el único imputado quedó libre. Así que bueno, la comunidad trans tucumana todo el tiempo está acompañando a la familia de Cintia Moreira por el pedido de justicia. Y así como ella, hay muchas otras chicas trans dentro del país que todavía no tienen justicia, no han tenido una justicia, ¿sí? Así que bueno, eso también era importante empezar a recalcar. ¿Y por qué hago la diferencia entre transfemicidio de femicidio? ¿Sí? Porque el transfemicidio es básicamente la conclusión, ¿sí? o el resultado de un continuum de violencias que las mujeres trans han sufrido a lo largo de su vida, ¿sí? La exclusión del hogar, la exclusión del sistema educativo, la exclusión del trabajo, la exclusión al sistema, a una vivienda, ¿sí? La violencia constante en todos estos ámbitos, en la calle, con la policía, ¿sí? Eh, entonces, todo eso de alguna manera, todas esas violencias o esas cadenas de violencia, porque una persona trans o la mayoría de las personas trans sufren violencia toda su vida, ¿sí? Esto es lo que las lleva a la muerte. Actualmente en Argentina las mujeres trans tienen una expectativa de vida de 40 años, cuando en el resto de la población la expectativa de vida es de 73 años. Básicamente a las personas trans se les está quitando la mitad de la vida, ¿sí? Eso también como para que ustedes sepan que es algo que hay que revertir, que hay que crear políticas públicas inclusivas, ¿sí? Hay que buscar crear políticas para prevenir las violencias contra las mujeres trans, porque más allá de su identidad como persona trans, son seres humanos y todos seres humanos tienen derecho a la vida y a la dignidad, ¿no? Así que bueno, eso también es un desafío y bueno, por eso también muchos colectivos de personas trans venimos de alguna manera luchando para que estas situaciones se reviertan, ¿no? Ahí me gustaría hacer un aporte justamente tomando de la palabra transfemicidio. También una palabra que se está poniendo de moda, por decir así, es el transfemicidio social, ¿sí? Es una palabra que surge justamente por todo lo que nosotros venimos hablando, ¿no? La falta de posibilidades, de accesos a los sistemas, de discriminación de la misma sociedad hace justamente de que el solo hecho que tengamos una expectativa de vida de 35 a 40 años, también estamos hablando de un transfemicidio social, porque ya tenemos un destino, ya estamos destinadas, ¿sí? A morir en esa franja etaria de edad, ¿sí? Entonces, también la sociedad nos está destinando a que
pase eso, ¿sí? Ya tenemos como un destino predeterminado, preestablecido, y que tiene que ver justamente con el transfemicidio social, ¿sí? Social tiene que ver con todo lo que la persona trans atraviesa socialmente, institucionalmente, y todo lo que nosotros venimos viendo llega a la conclusión también de un transfemicidio social. El que una compañera trans no llegue a los 20 años, estamos hablando de un transfemicidio social, porque el destino, el Estado, las instituciones y la misma sociedad hace que la compañera vaya a un lugar, digamos, o la posicione en un lugar que termine muriendo lamentablemente. Sí, bueno, eso también como por ejemplo el caso, retomando Tehuel de la Torre, un chico trans de 20 años, ¿sí? Va a buscar un trabajo y desaparece. ¿M? No me van a decir que eso no es producto de un producto social, de que esa persona que quería estar incluida en el sistema laboral eh, termine así. Bueno, esas son preguntas que también nos tenemos que ir haciendo, ¿no? O cómo es posible que hoy en día por ejemplo, que una mujer trans muera, ¿sí? Por una complicación con VIH cuando tenemos medicamentos en el sistema público de salud, hay métodos preventivos, ¿sí? Eh, Todas esas cuestiones, ¿no? Y sin embargo, sigue sucediendo, ¿sí? Entonces ahí estamos viendo de que hay una falla también ahí en el sistema. Seguramente esa chica trans fue al hospital, fue a querer hacer un tratamiento, ha sido maltratada, discriminada y no volvió más al hospital y se ha terminado muriendo, ¿sí? Entonces, hay que empezar también a pensar en cómo es necesario que las instituciones de alguna manera estén capacitadas para atender a la población trans, ¿sí? Porque si no, las trans se mueren de cualquier cosa, hasta de una infección de muelas se terminan muriendo. Bueno, vamos a seguir en la siguiente diapositiva. Voy a presentar brevemente también el marco normativo internacional. Aquí pone Sí, una compañera también, la compañera Fleite, que es la coordinadora de misiones por de ATA, que misiones. está Sí, bienvenida. Esto, ¿no? La desinformación en muchos de los casos, ¿sí? El que no tengamos conocimiento de determinadas cuestiones también hace justamente al transfemicidio social, ¿sí? Y totalmente. también los accesos, ¿sí? Porque ustedes todo lo que nosotras podamos llegar a decir en este Zoom, eh, son maneras en las que ustedes son herramientas, tómenlo como eso, como herramientas en principio de información, ¿sí? Porque seguramente hay personas que por ahí desconocen determinadas cuestiones y nosotros estamos no solamente para pasar información, enriquecerlas en el hipotético caso que lo tengan y cómo van a usar esa información. Porque una cosa es que yo o nosotros demos información y otra cosa es darle el sentido necesario a esa información para que se convierta en una herramienta real de intervención, ¿sí? Para erradicar, por supuesto, las violencias, ¿sí? Así que gracias, compañera, por el aporte. Puedes seguir en... Bueno, en el marco normativo internacional tenemos diferentes normativas, ¿sí? Que son de alguna manera estándares internacionales para la protección y la prevención de la violencia de género, ¿sí? Aquí yo puse solamente algunas como para ir destacando y también a modo cronológico para ir mencionando, ¿sí? Algunas de estas las habíamos profundizado bastante en el curso anterior, pero ahora las voy a explicar brevemente como para no alargarnos, ¿sí? Tenemos, por ejemplo, en primera instancia, la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, ¿sí? Mejor conocida por sus siglas CEDAW. Es sancionada en el 1979 por la Organización de las Naciones Unidas y entra en vigencia desde 1981, ¿sí? Nosotros en Argentina, ¿sí? Nosotros de alguna manera
nos sumamos a esta convención internacional en el año 1985 y es incorporada dentro de nuestra Constitución en el año 1994. Quiere decir que todos los derechos y todo lo que consagra esta convención internacional, ¿sí? Forma parte de nuestra Constitución nacional, es decir, que es una normativa constitucional para nosotros, para nuestro país, ¿sí? Esta convención internacional básicamente se basa en varios principios, ¿sí? Principalmente, por ejemplo, nosotros vamos a hacer referencia a el objetivo principal, que es erradicar la discriminación contra las mujeres, ¿sí? Ustedes se van a dar cuenta que por el contexto histórico, décadas de los 70, se hablaba de discriminación contra las mujeres, ¿sí? Y la idea de esta convención internacional es que los estados, ¿sí? Es decir, los países que han firmado esta convención o que se han adherido a esta convención, tengan que desarrollar políticas públicas en sus países para erradicar la discriminación contra las mujeres, ¿sí? Bueno, eso en breves palabras, ¿sí? Luego tenemos la Convención Interamericana para sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, que esto se hace ya en América, ¿no? Esta convención es conocida como Belén do Pará, ha sido sancionada en 1994 por la Organización de los Estados Americanos, ¿sí? Es adoptada en Argentina recién en el año 1996 y es la primera normativa internacional que empieza a hablar de violencia contra las mujeres, ¿sí? Aquí ya no hablamos de discriminación solamente, hablamos también de violencia, ¿sí? Y es la primera también convención internacional que empieza a referirse a que la violencia es un hecho sancionable, ¿sí? Por lo tanto, los estados de alguna manera tienen que investigar a las situaciones de la violencia contra las mujeres como si fuera un delito o como si fuera un crimen, ¿sí? Acá nosotros vamos a ver que el objetivo de esta normativa es la erradicación de la violencia contra la mujer y también busca, por supuesto, prevenir y por supuesto también sancionarla, ¿sí? También compromete a los estados, es decir, a los países americanos, ¿sí? A que realicen tareas, ¿sí? Para promover esa erradicación de la violencia contra las mujeres, ¿no? Y nosotros vamos a ver que la primera vez que esta convención se realiza, ¿sí? Que se aplica, es en el caso María da Penha en Brasil, ¿sí? Que en la clase anterior nosotros también habíamos pasado un videíto, un material, en donde contaban el caso de María da Penha, una mujer básicamente que había sufrido un intento de femicidio por parte de su pareja, y la justicia de alguna manera brasileña no había actuado ante esta situación porque consideraba que era un problema de pareja que se había dado en el ámbito privado. Entonces ella, junto con sus abogadas, habían llevado el caso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en donde esta Corte Interamericana falla a favor de María y lo que hace es sancionar a Brasil. Dice, Brasil ha actuado de forma negligente en el caso de María, por lo tanto va a tener que empezar a cambiar sus políticas públicas. Y gracias a eso, en Brasil se crea también una ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, ¿sí? Bueno, nuestra ley que tenemos en Argentina también, de alguna manera, es resultado de esta convención, ¿no? Argentina, al adherirse a esta convención, ha tenido también que crear una ley de protección integral hacia las mujeres, perdón. Después nosotros tenemos los principios de Yogyakarta, ¿sí? Estos principios en realidad no es una normativa internacional, sino son una serie de recomendaciones que se realizan a los países del mundo para que empiecen a modificar sus leyes y empiecen a reconocer los derechos de la población trans en todo el mundo, ¿no? De la población, perdón, LGBT en todo el mundo. Entre ellas, por ejemplo, el derecho al matrimonio igualitario, ¿sí? Y también las leyes de identidad de género, que lo que busca es que sean leyes en donde los cambios registrales sean meramente administrativos, ¿sí?
y nosotros vamos a ver que en la opinión consultiva del año 2017 de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, en esta opinión consultiva, ¿sí? Básicamente la Corte Interamericana hace una interpretación, ¿sí?, del Pacto de San José de Costa Rica sobre los derechos humanos, ¿no? Y empieza a decir también que las personas LGBT tienen derecho al matrimonio, tienen derecho también a la herencia y por supuesto también tienen derecho a la identidad de género. Y también de vuelta le vuelve a decir a los países americanos que el derecho a la identidad de género es un proceso administrativo, es decir, que no se tiene que requerir de ningún diagnóstico ni también de ninguna judicialización, ¿sí? Y cuando se hizo esta opinión consultiva, Argentina ya tenía la ley de identidad de género que se había sancionado en el año 2012. Es decir, que ellos se basaron también en nuestra ley de identidad de género para pedirle al resto de los países americanos que los replicaran, ¿sí? Entonces, bueno, tenemos diferentes normativas internacionales, ¿sí?, que es el sistema de alguna manera de protección de los derechos de las mujeres y también de las personas LGBTI y de las personas trans. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Acá tenemos ya lo que es el marco normativo nacional, ¿sí? Acá vamos a ver que tenemos en primera instancia una ley de 1988 que se llama Ley de Medida contra Actos Discriminatorios, ¿sí? Bueno, esta ley básicamente empieza a reconocer que en la sociedad argentina, bueno, existen diferentes actos discriminatorios que son sancionables, ¿sí? Por ejemplo, la discriminación en relación a la raza, la religión, nacionalidad, ideología, opinión política, gremial, sexo, posición económica, condición social o característica física, ¿sí? Nosotros vemos acá que como es una ley vieja del 88, habla solamente de sexo, no habla de género y no habla de identidad de género, ¿sí? Por lo tanto, esta ley tendría que ser actualizada hoy en día, ¿sí? Por ejemplo, la ciudad de Buenos Aires, ¿sí?, es una de las ciudades argentinas en donde esta ley ya ha sido de alguna manera modificada y ya reconoce que existe también discriminación hacia las personas trans o hacia el colectivo LGBTI+, ¿sí? Luego tenemos en el año 2009 la ley 26485, que está, bueno, y se menciona varias veces ya a lo largo de la clase, que es la ley de protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, ¿sí? El principio de esta ley es que todas las mujeres tienen derecho a una vida libre de violencias, ¿sí? Y también de alguna manera crea determinadas políticas públicas para cumplir con el objetivo de esta ley, ¿sí? Para eso también crea nuevos organismos públicos que se encarguen de ello, ¿sí? De alguna manera modifica también en cómo la justicia debe actuar ante los casos de violencia de género, que eso lo vamos a ver también en la última clase, ¿sí?, en la clase de acceso a la justicia. Es bastante interesante porque es una ley bastante completa en cuanto a cómo tiene que funcionar el Estado ante este tipo de situaciones. Nosotros sabemos que más allá que existe la ley, hay que lucharla todos los días para que ésta se cumpla, ¿sí? Y más aún en el contexto actual. Luego tenemos la ley 26743 del año 2012, la ley de identidad de género, ¿sí? Esta ley, de alguna manera, es, como bien ya veníamos mencionando, es pionera en el mundo porque es la primera ley de identidad de género en donde reconoce a la identidad de género como un derecho humano, ¿sí? En donde también reconoce que la identidad de género es propia de cada una de las personas, ¿sí? En donde para acceder a este derecho no es necesario tener un diagnóstico psiquiátrico o médico de por medio, como sí lo hay, por ejemplo, en otros países que se hacen llamar primer mundo, ¿sí? Nosotros acá solamente con la voluntad podemos expresar que tenemos una identidad de género distinta y el Estado nos la tiene que reconocer, ¿sí?
y que el proceso es sumamente administrativo y por supuesto es también gratuito, ¿sí? También esta ley de identidad de género reconoce el derecho a la identidad de género de niños, niñas y adolescentes, teniendo en cuenta, por supuesto, los principios, por ejemplo, de la progresividad de sus derechos, ¿no? De manera progresiva, nosotros sabemos que los niños, a medida que van creciendo y de acuerdo a su grado de madurez, van adquiriendo derechos, ¿sí? Entonces, también los niños, niñas y adolescentes pueden acceder a la identidad de género, ¿sí? Al cambio registral, a través de sus representantes legales, ¿sí? O a través de un abogado del niño, ¿sí? En el caso que se requiera cuando los padres o los representantes legales, por ejemplo, se opongan a la decisión de este niño o niña, ¿sí? Bueno, es importantísima esta ley de identidad de género porque además reconoce el acceso a la salud, es decir, que los tratamientos hormonales, cirugías y cualquier otro tratamiento para la modificación corporal o de la imagen deben ser gratuitos, garantizados no solamente por la política pública, es decir, por las instituciones públicas, sino también por el sector privado, por ejemplo, las mutuales, las obras sociales, ¿sí? La medicina prepaga. Y que también quería mencionar acá es que a través del decreto 476 del año 2022, se extiende esta ley de identidad de género, incluyendo a las identidades no binarias, ¿sí? Cuando se empiezan a crear los DNI no binarios, ¿sí? Esta ley de identidad de género hablaba de que la identidad de género es autopercibida, entonces, por lo tanto, no era una ley binaria, sino era necesario de alguna manera ampliarla, ¿no? Gracias por la corrección, es del año 2021, ¿sí? Este decreto. No se escucha el audio. Hola, ¿me escuchan mejor? Me acerco un poco más. No, se escuchaba perfectamente bien, ¿eh? Bueno, perfecto. Luego tenemos en el año 2022 la sanción de la Ley 27636, Ley de Promoción del Empleo Formal en la Administración Pública Nacional para personas travestis, transexuales y transgénero. Esta ley, también conocida como Diana Zacayán, Loana Berkins, ¿sí? Lo que busca es crear un cupo para las personas trans dentro de la Administración Pública Nacional, ¿sí? Es decir, que ese 1% de la totalidad de empleados que tiene el Estado Nacional está reservado para la población trans. Desde el año 2022 en adelante, a través de esta política pública se aumentó exponencialmente el acceso al trabajo a las personas trans, ¿sí? Si bien al finalizar el gobierno de Alberto Fernández no se llegó al 1%, pero sí se avanzó mucho en la contratación de personas trans, ¿sí? Algo que tiene de positivo en esta ley de promoción del empleo formal, ¿sí? Es que de alguna manera brinda un montón de otras herramientas que también sirven para prevenir las situaciones de violencia, sobre todo en el ámbito laboral, ¿sí? Porque propone también capacitación y sensibilización en los ámbitos y en los entornos laborales para que evitar de alguna manera, ¿no? Que cuando se contrate una persona en determinada oficina, estas puedan llegar a sufrir algún hecho de violencia, ¿sí? Eso también es muy importante en esta ley. Y bueno, también hay otros tipos de cuestiones que también son interesantes, pero yo me detengo acá porque estamos trabajando los temas relativos a violencia. Hay una de las chicas que tiene abierto el micrófono. Voy a mutear a todos y desmuteate, por favor, Emma. Dale. Bueno, continúo, ¿sí? Bueno, después de esta ley, sí, por supuesto que, como decía recién Rubí, hay muchos sectores sociales en donde la población trans todavía continúa excluida. Es necesario crear leyes especiales
para que éstas puedan ser incluidas, ¿sí? Podemos pasar a la siguiente diapositiva. Emma. Bien, sí. Sí, ahí quería, si podemos volver, Nacha, a la ley de identidad de género. Sí. Sí, es importante saber, digamos, que nosotras desde ATA, desde la Red Nacional ATA, tenemos la RELAC Trans, ¿sí? Que se ha extendido, digamos, a Latinoamérica y el Caribe. Justamente nuestra presidenta de la asociación, Marcela Romero, es quien lleva las políticas públicas, en este caso la ley de identidad de género, a Latinoamérica y el Caribe. Y junto con compañeras trans, digamos, activistas de cada país, trabaja de manera estratégica, ¿sí?, la ley de identidad de género. Sí es importante hacer o pasar por ahí esta información, porque no solamente en la Argentina se ha pensado, ¿no?, de qué manera va a funcionar la ley de identidad de género, o cómo o de qué manera se la va a sancionar, ¿no? Estrategias sociales, estrategias políticas, sino que también, digamos, en los países de Latinoamérica y el Caribe, también se ajusta, ¿sí?, a las realidades y al contexto, no solo social, político y cultural, la ley de identidad de género, ¿no? Es importante que ustedes sepan de que esta ley se ha traspolado a Latinoamérica y el Caribe y se ha empezado a trabajar de manera minuciosa. ¿Para qué? Para que todo Latinoamérica y el Caribe tenga, si se quiere, una ley de vanguardia, que es la ley de identidad de género. Por supuesto que así como la ley de identidad de género en Argentina ha demorado mucho tiempo en ser trabajada, en ser, digamos, sancionada, por decir así, y ponerla en ejecución, también, digamos, se está haciendo el mismo camino, ¿sí?, en otros países, entendiendo de que hay muchas personas que son de Latinoamérica o son del Caribe o de otros países que terminan emigrando justamente a la Argentina para que de algún modo puedan tener su DNI, por ejemplo, porque seguramente en su país no lo tienen y hay, digamos, todo lo que tiene que ver con los códigos contravencionales y todo ese tipo de cosas que seguramente hay en sus países, por eso también terminan emigrando y caen muchas veces en las redes de trata, ¿sí? Pero sí es importante que ustedes tengan esta información que desde la Argentina, desde la Asociación ATA, se está haciendo el camino de traspolación, si se quiere, de la ley de identidad de género a Latinoamérica y al Caribe, ¿sí? Bien. Muchas gracias, Rubí. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Bueno, esto quería comentarles, bueno, ahí citar a Claudia Pia Baudraco, quien fue en su momento presidenta también de ATA, fue la impulsora de la ley de identidad de género, así que no quería dejar de mencionarla, ¿sí? Ella en su momento, antes de la ley de identidad de género, cuando ella estaba todavía viva, mencionó esto, ¿no? Hubo masacres, hubo torturas, pero sobre todo hubo falta de identidad, que significó en nosotras una impunidad sobre nuestros cuerpos, ¿sí? Porque, bueno, básicamente de eso se trata. El hecho de tener un DNI que refleje tu identidad, esa es la puerta de entrada a todos los derechos que tiene un ciudadano o una ciudadana en este país, ¿sí? Por eso es la importancia de acceder al derecho a la identidad, ¿sí? Por eso es que a partir de ahí, de que tenemos ley de identidad de género, la comunidad trans argentina, de alguna manera ha continuado esa lucha, porque de hecho, bueno, esto es el comienzo, ya podemos poner en nuestro currículum nuestro nombre, ya podemos presentarnos, inscribirnos en la escuela con nuestro nombre. Antes no se inscribían a la escuela porque tenían vergüenza de poner el nombre que no las representaba, ¿sí? Entonces, ahora empezamos a ocupar las instituciones del Estado, ¿no? La escuela, el centro de salud, a recurrir, ¿sí? Pasamos a la siguiente diapositiva. Pero como la identidad es solamente la puerta de entrada al resto de los derechos, ¿sí? Ahí es donde aparecen también nuevos proyectos de ley, ¿sí?
para ampliar los derechos de la comunidad trans, estas leyes especiales de las que hacía referencia Rubí. Por un lado, nosotros vemos, hay dos proyectos de ley que están presentados en el Congreso de la Nación, que es el de reparación histórica, que tenía ya dictamen para ser tratada. Estos proyectos de ley de reparación histórica reconocen a la violencia institucional que el Estado argentino, bueno, tanto en la dictadura como en la democracia, ha ejercido sobre la población travesti trans, ¿no? Lo que se busca con esta reparación histórica es que el Estado, de alguna manera, repare, ¿sí?, todas esas situaciones de exclusión y de violencia que ha generado, ¿no? A través de una disculpa pública y a través también de la creación de un sistema de pensiones en el ámbito de la seguridad social para que las personas trans mayores de 40 años consideradas sobrevivientes, ¿sí?, puedan acceder a una vida digna ya de adultas, ¿no? Y por el otro lado también hay un proyecto de ley integral, que es un proyecto mucho más abarcativo, que además de reconocer la violencia institucional que ha ejercido el Estado argentino hacia la población travesti trans, trata de crear un conjunto de medidas para garantizar todos los derechos económicos, sociales y culturales para la población trans, ¿no? Por ejemplo, muchas cuestiones que no están contempladas en la Ley de Identidad de Género, ampliarlas, promover un sistema de salud integral o de programas de salud integral para la población trans, fortalecer el sistema de educación para que las niñeces y adolescencias trans se encuentren incluidas, el acceso al empleo, ¿sí? El acceso a planes de vivienda, que el Estado construya viviendas para las personas trans, y también a la seguridad social, es decir, también propone lo mismo que la reparación histórica, un sistema de pensiones dentro de la seguridad social para las personas trans sobrevivientes. Además, crea también medidas antidiscriminatorias, empieza a reconocer, bueno, esto que yo les decía recién, ¿no?, que la ley antidiscriminatoria que tenemos actualmente no reconoce la discriminación por motivos de identidad de género. Este proyecto de ley empieza a mencionar también que existe este tipo de discriminación y también cuestiones relativas a la visibilidad de la población travesti trans, es decir, que todas las estadísticas del gobierno nacional en los diferentes ministerios que realicen reconozcan también no solamente sexo masculino y femenino, sino también tenga por desagregado las condiciones de vida y de existencias que tiene la población trans, ¿sí?, para que tengamos cifras reales y en base a esas cifras reales se puedan crear políticas públicas para este colectivo, ¿sí? Bueno, ya estamos llegando al final de esta clase. Yo quería terminar diciéndoles que la clase que viene vamos a trabajar, les reitero, el tema de desaparición de personas trans, vamos a trabajar el tema de trata de personas, ¿sí? Y también se les va a pasar un link, un formulario de Google para que ustedes lo completen, ¿sí? Sí o sí lo tienen que completar porque eso es su asistencia. También van a haber una serie de preguntas a modo de evaluación, en donde ustedes van a ir respondiendo más o menos lo que han escuchado, lo que han visto en esta clase, y seguramente algunas preguntas quizás no se respondieron con esta clase, pero quizás ustedes tienen algún conocimiento o creen, ¿sí? Eso nos sirve a nosotras para también nivelarlas, ver qué conocimientos tienen y también para en las siguientes clases ir profundizándolos, ir respondiendo esas dudas que vayan quedando en esta evaluación, ¿sí? No se asusten si sacan una calificación baja y eso, porque eso es lo de menos en este momento, ¿sí? Así que, bueno, esas son los últimos avisos. No sé si hay algún aviso más, Rubí, Nacha. No, Sí, Rubí, yo, ¿vos? sí, no, más que nada, sería importante que, bueno, que para la próxima manejemos así, hagamos como más dinámico, así como unas preguntitas y que se animen, ¿no? A poder hablar, si bien, bueno, a ver, mucha gente lo puede dejar por el chat, ¿sí?
pero es importante también porque cuando nosotros vamos a hacer intervenciones, no vamos a mandar mensajes de texto, vamos así cara a cara, entonces sí sería importante de que empecemos a expresarnos, a decir lo que sentimos, ¿no? Así que me parece que para la próxima empecemos a trabajar de esa manera también, ¿no? A mí me parece importante, si pueden, total tenemos una hora más de Zoom, que escucharlas un poco a las participantes. Hay de gente de distintas provincias, fue una clase muy rica con mucha información, sobre todo a las que no estuvieron el año pasado, ¿no? Bueno, no sé si alguna quiere pedir la palabra y que saquemos la foto antes de que se termine de ir, porque hubo hasta 40 personas, pero ahora somos 35 nomás. Hola, Pues, hola, ¿se puede hablar? ¿Me sí, sí, escuchan? por supuesto, por supuesto. Sí. Hola, buenas tardes a todas. Bueno, me presento, mi nombre es Priscila Soledad Martínez, soy militante, activista trans y soy de la provincia de Santa Fe. Bueno, no sé si conocen la provincia de Santa Fe, era amiga y muy cercana de la compañera Victoria Alejandra Ironisi, que fue víctima de un transfemicidio acá en la capital. Así que bueno, actualmente soy quien preside la organización que presidía Alejandra, que es Miser Santa Fe, que bueno, que conquistó tantos logros acá en la ciudad y puso a la vanguardia en conquista de derechos para la comunidad LGTBIQ+, a nivel provincial. Así que bueno, conozco las redes de ATA, porque bueno, tengo compañeras en ATA, tengo compañeras también en Red Diversa Positiva, conozco demasiadas organizaciones, así que para mí es un placer poder estar en estos espacios, conocer a gente nueva, que bueno, hay gente que no he conocido. Hay otra compañera también asistente social que trabaja conmigo. Estamos en un área de diversidad en el municipio de Santo Tomé que se está conformando, así que la estamos armando, haciendo como una estructura nueva. Así que bueno, nada, la verdad que quería dejarles un saludo y decirles que bueno, que seguiremos participando de los encuentros y viendo qué es lo que surge y la verdad que siempre y cuando todo sea para sumar, me parece fantástico. Bueno, muchas gracias por tu participación y bueno, por un lado me parece interesante tu aporte porque si bien en una clase como la de hoy se tiene que hacer una síntesis y bueno, solo se habla de la legislación nacional y y de la normativa, digamos, internacional, es interesante y una buena sugerencia que también ustedes desde cada una de las provincias, más allá de la información que seguramente las compañeras tienen y que acopia a veces la Federación Argentina LGBT, etcétera, que podamos poner Sí. también como drive actualizado con las normativas provinciales que significan un avance. A nosotras nos interesa mucho hacer un comparativo de los protocolos que puedan existir a nivel de atención en salud, a nivel de atención o acceso a la justicia. De hecho, el sábado vamos a estar acá en una jornada con la Red de Mujeres para la Justicia. La mayoría de las docentes son juezas de Santa Fe. Entonces, también es muy interesante que podamos promover un protocolo de atención a las víctimas trans, no binarias, de violencia y sobre todo en el caso de Santa Fe, decirte que la que asumió como ministra, bueno, que ya no es más ministra, que es secretaria, subsecretaria de la Mujer, Alicia Tate, la conozco hace como 40 años, así que es una compañera feminista, ella viene del radicalismo, pero nos une la lucha feminista, así que está bueno si podés también intercambiar con ella o ver digamos, lo que... Tengo contacto fluido, disculpa que te pise, contacto fluido con Alicia Tate y bueno, la directora en diversidad es Pamela Rocci, así que me manejo mucho a nivel provincial, articulo demasiado para poder estar en contacto, así Bueno, que bueno, la verdad que sí. qué bueno y bueno, mucho éxito y sobre todo también esta posibilidad de articular con la red de Mujeres para la Justicia
que básicamente son de Santa Fe y están en toda la provincia, en distintos fueros, porque ellas están muy comprometidas con que avancemos en este proyecto, así que también a través de las chicas, de las compañeras docentes, también el contacto con, bueno, las vas a ver a Marisa Malvestiti y a Marcela Peronja, que son las dos de Santa Fe y que van a estar en la última clase de este taller, ¿no? Así que ahí Lucas quiere hablar. No sé si Bárbaro. se... No, dijo que se retiraba Lucas. Dice, muchas gracias por esta Bueno, primera clase. Sepan disculparme, me tengo que retirar. Saludos a todos. Muchas gracias, nos vemos la próxima. Igualmente ¿hiciste hay la que enviar el foto? formulario. Hice Hagamos algunas la foto fotos. Sí, bueno, ahora pido que todo el mundo, por favor, prenda las cámaras. Así hacemos una foto grupal. y se Quienes pongan puedan. belles. Sí, sí, sí. Teléfono, webcam, tablet, donde estén ustedes viéndolo en este momento. Así me encargo. Y cuando estemos, ya va. Bueno, ya casi todas en esta página. Bueno, bien. Qué Bueno, hermosa que están las arenas fleitas. Gracias, Rubí. ¿Cómo estás? bueno, ahí estoy sacando las fotos, estoy sacando las capturas. Así que nada, ahí va. Listo. Bueno, ¿tienen alguna Bueno, pregunta más? ¿Alguna duda que más? hablar algo, que yo las interrumpí para la foto, pero está bueno si alguna más quiere hacer algún comentario. Sí. O alguna inquietud que tenga también. Comentarios. Disculpe, disculpe, gente linda. Yo había escrito en el chat, yo me tengo que retirar porque entro ahora 8:30 a trabajar. ¿Sos Lucas? Michelle, No, Michelle, Michelle. Lucas ya se fue, porque estaría bueno escuchar también las diversidades dentro del equipo, ¿no? Sí, por supuesto. así que Bueno, bueno, yo me despido, gente, y bueno, nos estamos viendo en la próxima reunión, ¿eh? dale, muchas gracias, Michelle. Chao, chao, buenas noches, buen descanso. Dale, chao, chao. Bueno, ¿alguien tiene alguna pregunta más? ¿Algún comentario, devolución? ¿Algo que agregar? Sé que pasamos un poquito rápido por los temas, pero si tienen alguna experiencia, algo que quieran compartir, creo que Bueno, estamos. y nos mandás, querida Emma, o no sé si Emma o Nacha, nos mandan los PowerPoint, sobre todo las imágenes para que todas puedan repasar y tenerlo a mano, ¿no? Sí, 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 sí. sí, eso lo vamos a pasar. Bueno, chicas, besitos. Nos vemos, María José. Que estés bien. Bueno, ya creo que estamos por hoy, así que les agradecemos a todos por participar. Terminamos un poco antes de 8:30, pero ya saben, de 6 de la tarde a 8:30 todos los martes, así que nos quedan 3 martes más. Les agradecemos de vuelta por participar, ya de entrada por haberse anotado. Espero que tengan buena semana. En breve les pasaremos todo el material, les pasaremos el formulario de asistencia, que recuerden que tienen que completarlo para así podemos cruzar los datos con quienes asistieron. Y bueno, cualquier inquietud que tengan la pueden traer para la próxima charla. Les mandaremos también por WhatsApp, como yo les mandé, el link al encuentro, que va a ser el mismo para las 4 semanas. Y bueno, entre Luján y yo iremos rotando más que nada el trabajo de anfitrionas, así que si la ven a ella, digamos, de anfitriona al próximo encuentro, saben que es más que nada por intercalarnos las funciones, pero em, así sea nuestra dinámica. Así que bueno, de vuelta mil gracias, de vuelta buena semana, que estén muy bien y bueno, les mando un beso enorme. Cuídense mucho, que estén muy bien. Chau, chau.